Muchas gracias, Patti, y también muchísimas gracias por la invitación a Coica, a Gregorio, por siempre tenernos mucha confianza, y también a Cosude, a Martín, por haber permitido que tengamos este acceso y esta cercanía con el equipo que se está formando ahora dentro del programa de Tambores de la Selva. Y también quiero agradecer mucho a Carmen y a Heidi porque todo lo que ellas han presentado me va a servir muchísimo para aprovechar mejor los puntos que yo quiero plantear. Yo voy a hablar de algo que ahora está, no sé si llamarlo de moda, pero sí muy importante, que es la acción climática. Y solo quiero verificar que sí están viendo mi pantalla. Patti o Sara me ayudan verificando eso. Sí, Sí, sí se sí está se ve. compartiendo. Ok, entonces hablar de la acción climática y de las juventudes o el rol de las juventudes amazónicas y un poco de las presentaciones que hicieron tanto Carmen como Heidi. Ustedes podrán ver el tema del cambio climático es un tema, sí es complejo. Cuando comenzamos a aterrizar un poco más en las acciones que se pueden hacer en territorio, comienza también a ser un poco más controversial, aunque a nivel global o internacional ya las discusiones son controversiales. Y el tema de acción climática es un tema interesante porque sigue yo diría, en evolución. Siguen perfilándose o aclarándose algunas cosas que yo les voy a poner hoy día sobre la mesa y quiero compartir con ustedes. Voy a ir directo al grano, por el tiempo también, en honor al tiempo. Vamos a ver cómo hago esto. Ahí. Varias organizaciones ya en la región están trabajando en el tema de acción climática y he buscado, no una definición, pero algo que nos permita entender qué es una acción climática, algo que describa de mejor manera, y me gustó mucho esta de la Fundación Avina. Es cualquier política, medida, programa o conjunto de actividades, y yo me animo a decir que también son actividades independientes que buscan tres cosas. Una, reducir los gases de efecto invernadero, que como ya dijo Carmen, nos contó Carmen, son los que causan el calentamiento global, o el cambio climático, perdón. La segunda es, pueden apuntar a reducir estos gases, pero a lo mejor también están apuntando a construir la resiliencia al cambio climático. Y cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de la capacidad que tienen las poblaciones y los ecosistemas de reponerse ante los efectos del cambio climático. Entonces, si esa capacidad está cada vez más fuerte, podemos ser menos vulnerables al cambio climático. Y el tercer punto es apoyar técnica o financieramente a las acciones que se den en cualquiera de los puntos 1 y 2. Un tema que es súper interesante y resulta un poco controversial ya es la definición de la acción climática. Hay quienes dicen que una acción climática es todo lo que ya hacemos en la medida que estemos reduciendo o las emisiones o mejorando la resiliencia. Pero hay otros que dicen no, para que sea una acción climática tiene que tener un compromiso y una meta súper clara en cualquiera de las dos acciones que se quiere realizar. Y por lo tanto, se habla de que tiene que haber un compromiso climático de mediano y largo plazo. Entonces, hay actores que para apoyar el desarrollo de acciones climáticas ya están exigiendo, solicitando, más que exigiendo, y de hecho acompañando a los actores a identificar cuál es su objetivo climático de mediano y largo plazo y por lo tanto aclarar cuál es la acción climática. Otro punto importante aclarar aquí es que la acción climática se diferencia, y este es otro punto controversial, se diferencia de lo que los gobiernos se han comprometido, o las acciones que los gobiernos se han comprometido a realizar frente a la Convención de Cambio Climático, que para eso también hay un registro específico. Y estas son acciones, ¿y por qué se diferencia? Porque estas son acciones que involucran a diferentes sectores de la sociedad civil, pero también a sectores gubernamentales a escala local o municipal. ¿Por qué es necesaria la acción climática? Y esto yo creo que tanto Carmen como Heidi lo mencionaron ya, y es porque estamos enfrentando una situación preocupante de cambio climático, y como Carmen lo mencionó, el cambio climático no solamente se evidencia con un aumento de la temperatura. No se trata de calentamiento global únicamente, hay una variación del clima y hay una variación de las variables del clima. Y eso significa que llueve más, las lluvias son más intensas y más frecuentes, los periodos de sequía comienzan a ser más largos, secan los bosques, debilitan los bosques y queman los bosques. O sea, los incendios son más propicios en zonas donde ha habido extensas sequías.
La sequía también afecta a la agricultura y hemos comenzado a ver también que comienza a nevar o a caer granizadas en zonas donde antes no sucedían estos fenómenos. Entonces, la acción climática es un llamado de urgencia o es un llamado de, yo diría más que de urgencia, de motivación para que diferentes actores de la sociedad civil nos empoderemos y comencemos a actuar más allá de lo que el gobierno dice que también está actuando. Las acciones climáticas se están registrando y esto es súper importante. Los registros que hay de acciones climáticas son a todo nivel. Hay nivel internacional, hay registros a nivel regional y también hay registros a nivel local y todo depende del actor que está motivando la acción climática. Y yo les voy a presentar solo 2 registros muy rápidamente. Los 2 son de Naciones Unidas. Hay uno que salió cuando se impulsó esta campaña del Actúa Ahora, porque llamaba la urgencia del tema de cambio climático y yo diría, no sé si la primera vez, pero fue un llamado masivo y global que se hizo a la sociedad civil a involucrarse en las acciones de cambio climático. Si ustedes ven el número ahí, son 806,000 acciones que se han registrado en este portal. Y este portal es muy amigable porque no te exige o no exige a quien registre su actividad, acción climática, datos muy específicos, por ejemplo, de cuántas emisiones está reduciendo, toneladas está reduciendo, o cuál es la población vulnerable que está haciendo, cuál es el objeto de esta acción climática. Otro portal que es un poquito más exigente es el que se llama NASCA. NASCA este portal se creó después de que la Convención de Cambio Climático tuviera su reunión, su conferencia de las partes en el Perú en el 2014, y porque ahí empieza también el llamado a la sociedad civil y a otros actores gubernamentales de involucrarse en las acciones climáticas, y ellos han comenzado a registrar. Es un portal muy interesante. Yo les voy a dejar con los organizadores del webinar los links a todos los portales donde ustedes pueden acceder. En este portal uno puede hacer búsquedas por, como ven en la parte derecha, por región, por país, por tipo de actor y también por tema. Eso significa que cuando uno registra su actividad, todas estas categorías también tienen que comenzar a llenarse. En este portal hay 27,000 acciones que se han registrado y, claro, la invitación es siempre a seguir registrándose y, como les decía, este tiene un poquito más de ganas o de exigencia de información que necesita llenar. Y la pregunta aquí es, ¿por qué necesitamos o por qué queremos registrar una acción climática? Y yo he escogido de los diferentes argumentos que hay, he escogido 4 porque me parecen los más importantes para la reunión del día de hoy. La primera es porque hay una transparencia de información, y eso es súper importante cuando uno comienza a hablar de los esfuerzos para mitigar el cambio climático. En estas plataformas se podría ver cuántas reducciones se está haciendo de emisiones por parte de los actores de la sociedad civil, por ejemplo, y también en términos de reducción de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, que ahí los indicadores no son tan claros como en el caso de la reducción de emisiones, que es mucho más fácil porque se mide en toneladas de carbono o carbono equivalente. Es una herramienta que transparenta los esfuerzos de diferentes actores. Y si es que le escalo un poco más, puedo ver cuál es el esfuerzo a nivel de país, y si voy escalando a nivel regional, de continente, etcétera. Es útil también para conectar actores entre territorio, porque, por ejemplo, si yo estoy desarrollando una acción climática específica, puedo meterme en estas plataformas para ver quién está haciendo algo similar a lo que yo hago y puedo conectarme con esta persona o con esta organización para aprender de lo que están haciendo y a lo mejor mejorar mis esfuerzos o mis actividades propias. Eso significa que el registro también permite compartir información y mejorar las acciones alrededor de lo que se conoce como gestión de conocimiento. Y ustedes que están estudiando comunicación van a entender y van a hacer, creo que, un clic muy rápido con este tema también. Quiero contarles rápidamente algunas ideas de acciones climáticas, porque a lo mejor todavía está en el aire. Y he escogido estas, pero podemos conversar un poco más de otras que podrían ser acciones climáticas, y la pregunta es ¿qué tan relacionados están con un objetivo climático de mediano o largo plazo, ¿no?
Definitivamente, al hablar de bosques, estamos hablando de la restauración forestal o de humedales, donde hay estos ecosistemas. Y cuando hablo de restauración, hago un paréntesis y no me refiero solamente a la plantación de los árboles. La restauración es mucho más que eso, ¿no? La conservación y la protección de los bosques y de los ecosistemas forestales también es una acción climática que puede ser realizada en territorio y ya vamos a hablar un poco más de lo que se puede hacer en territorio indígena. Manejo integral de chacras también es una acción climática. La adaptación en la agricultura, en las prácticas agrícolas también es una acción climática porque lo que estamos viendo es que algunos cultivos ya no se dan en zonas donde se daban antes y hay que migrar a otros cultivos o hay que adaptar la tecnología que se está usando o las metodologías o las técnicas que se están usando de riego, ¿no es cierto? Entonces, esto también es una acción climática. ¿Por qué no hablar de energías renovables? ¿Verdad? Cambiar la fuente de energía que estamos usando o energías eco-inteligentes que se llaman también ahora. Gestión de residuos sólidos también es importante porque los residuos cuando se descomponen generan también emisiones. Mejorar el sistema de transporte porque como Carmen nos mostraba, el sector de transporte y uso de combustibles fósiles es un sector que genera muchas emisiones. Y esto ya se ven, cuando hablo de sistemas de transporte ya comienzo a escalar un poco el nivel de acción porque ya estoy hablando a lo mejor de ciudades. Y si es que juntos varias ciudades, a lo mejor ya comienzo a tener una red de municipios que comienzan a trabajar en el tema para tener un mayor impacto. Entonces, con esto mi mensaje es, las acciones climáticas son diversas y van a depender del contexto y de los actores que se comprometen a implementar esta acción climática. ¿Ya? Voy a hacer un salto de tema y me voy a cambiar a los movimientos juveniles o de jóvenes por el clima y voy a resumirlos en dos tendencias y voy a partir de lo internacional a un poco más a lo regional. La primera tendencia que ya se cataloga como tal es un movimiento global de los jóvenes en el área legal para obligar a sus gobiernos a actuar. Y he escogido solo 4 casos, 4 experiencias de diferente magnitud y de diferente ubicación para que ustedes la conozcan. La primera, o las dos primeras iniciaron en el año 2015. La primera fue en Holanda, es un caso muy emblemático, donde jóvenes estudiantes presentaron una demanda a la corte contra su propio gobierno porque les exigían aumentar la ambición que tenían para reducir las emisiones para el 2020. Ya llegamos al 2020. Entonces, en ese entonces les exigían aumentar mucho más lo que ellos habían planteado y el proceso legal y judicial duró 4 años y recién el año pasado las instancias judiciales le dieron la razón a los estudiantes y el gobierno entonces estaba en obligación de aumentar su ambición de reducción de emisiones. Y esto es importante porque todos los países, a partir del Acuerdo de París, que si no lo conocen, les invito a buscarlo y también lo puedo dejar en la bibliografía. El Acuerdo de París invita a los países a declarar sus compromisos de reducción de emisiones. Y en este caso los estudiantes le pedían al gobierno de Holanda que sea un poquito más ambicioso en esa reducción. Otro caso que es interesante fue en los Estados Unidos y se conoce, si ustedes lo googlean, se llama el caso Juliana versus los Estados Unidos. Empezó también en el 2015, no fue tan exitoso como en el caso de Holanda, pero está dejando un precedente muy interesante. Todavía no ha terminado ese proceso. Yo lo revisé hace unas 3 semanas y también son estudiantes que en el gobierno de Obama presentaron una denuncia, una demanda, cuestionando a los gobiernos de los Estados Unidos por qué no se actuó antes para prevenir o para haber evitado la situación que tenemos ahora del cambio climático. Entonces, este proceso todavía sigue, o sea, fue rechazado en una primera instancia, pero se apeló y han habido muchas organizaciones internacionales que han estado apoyando también esta demanda. Me bajo un poco de escala, pero no por eso de importancia. En Colombia, en el 2008, 25 estudiantes presentaron una demanda a su gobierno local porque ellos querían, entiendo que es local, porque ellos solicitaban que el gobierno pusiera mucha más atención en la conservación que se estaba haciendo al bosque tropical. Y también el resultado de este proceso fue a favor de los estudiantes, comprometiendo entonces al gobierno a realizar acciones más como importantes en ese tema.
Una cuarta acción que la seleccioné porque es un poquito diferente, pero me parece que es muy oportuna también, es, es la organización que se llama en español Hora Cero, con la activista Jamie Margolin. Ella, junto con otros jóvenes, hicieron un movimiento para exigir a los políticos de los Estados Unidos que dejen de financiar sus campañas políticas con fondos del sector, o sea, de las grandes empresas productoras de petróleo, de carbón y de gas. Y eso a mí me encantaría que pudiéramos hacer en los países, en nuestros países, porque sabemos que también el financiamiento viene de esos sectores. Esto como un resumen súper rápido de lo que sería el movimiento legal, pero me quiero ir al otro movimiento o a la otra tendencia de los jóvenes, que es todas las marchas y todas las huelgas, lo pongo entre comillas, que son por el clima, ¿no? Muchos de ustedes conocen, y si no la conocen, les invito a que también la googleen. Ella es Greta Thunberg, ella es sueca, es una joven que empezó solita un proceso de activismo y de huelga, diría. Ella salía de la escuela, no iba a la escuela y se paraba frente a las instituciones principales de su ciudad para exigirles que tomaran acción frente al cambio climático. A raíz o como inspiración de ese movimiento, de esa fuerza que ella tuvo y por supuesto con el respaldo de otras organizaciones, salieron movimientos como el que se conoce de Viernes por el Futuro o Fridays for Future, y también la convocatoria que hubo, la primera huelga global por el clima, que fue el 15 de marzo del 2019, donde 1.5 millones de jóvenes participaron de cientos de ciudades a nivel mundial. Y el mismo año, cuando se realizó la cumbre por la acción climática en Nueva York, por lo que siempre se hace una marcha previa a las reuniones de Naciones Unidas, se calcula que 7 millones de personas, por supuesto incluyendo jóvenes, también salieron. Y aquí el mensaje es cómo una joven que tuvo perseverancia, que tuvo súper claro qué es lo que quería, por supuesto tuvo mucho apoyo de actores tanto nacionales como internacionales, pudo generar un movimiento mundial que también tuvo repercusión a nivel nacional. Esto también se refleja en nuestra región. En nuestra región también tenemos voces que empezaron con mensajes desde lo local y sí llegaron al internacional por las plataformas que utilizaron y también por los caminos que ha abierto la COICA. La COICA participa en muchas alianzas, en muchos espacios donde ha permitido que los jóvenes lleguen con una voz a posicionar cuál es la preocupación que tienen. Y no solamente a nivel regional e internacional, sino también desde las bases. Las organizaciones de base se han organizado para realizar estas marchas pacíficas por el tema del clima. Ya voy a terminar. ¿Cuál es el reto y cuál es la invitación que a mí me gustaría hacerles? Hay un movimiento juvenil indígena amazónico que está madurando, que recientemente construyó una hoja de ruta que seguramente le van a poder presentar pronto, donde hablan mucho de cuáles son los jóvenes, cuál es el mensaje que le dan los jóvenes al mundo, a los tomadores de decisión, a los inversionistas sobre varios temas. La invitación es que incorporen no solamente el tema del cambio climático, sino la decisión de realizar acciones climáticas desde la juventud amazónica. Entonces, no solamente dejar a las organizaciones o a los adultos a que realicen o se empoderen o se comprometan con una acción climática, sino que también sean ustedes los jóvenes. ¿Qué ventajas tienen? Y este es mi último slide, les prometo. Tienen ustedes desde su territorio, ustedes tienen, o desde donde, sí, desde sus comunidades, ustedes tienen territorio, tienen identidad, tienen conocimientos ancestrales que inclusive muchos están como pendientes de aprender de ustedes para saber cómo adaptarse mejor al cambio climático. Tienen una cultura, en sus territorios hay una amplia biodiversidad y recursos naturales. Y si bien sabemos que todo esto está amenazado y ustedes, tanto ustedes como sus padres y sus abuelos han luchado por años y décadas, por siempre, por defender estos territorios, esto significa que hay una posibilidad infinita de opciones de acción climática. Entonces, la invitación es ponerse unos lentes, poner el lente de, no solamente de cambio climático, sino de acción climática, para comenzar a identificar cuál es el compromiso de mediano y largo plazo que los jóvenes amazónicos pueden plantearse para comenzar a posicionar acciones climáticas desde el territorio. Y lo interesante de estas acciones es que estas acciones se combinan muy bien y muy fácilmente con las acciones que ustedes ya realizan para defender su territorio, sus bosques y sus propios derechos.
Entonces, mi último mensaje es, el compromiso es justamente para poder incluir la acción climática como parte de su agenda de trabajo, para incluir esta visión de mediano y largo plazo, porque a lo mejor si lo plantean ahora como jóvenes, lo van a poder ver después como adultos, pero hay que empezar el día de hoy. Y con eso termino, les agradezco mucho y quedo atenta a cualquier pregunta. Muchas gracias.